Ya. Entonces, leyes de Newton. Ya, esto va a ser... Oh, es la última. No, atrás. Esta es la última clase de lo que entra en la prueba que es la prueba que viene de física, ¿ya? Vamos a partir primero comentándole, bueno, qué es lo que son las leyes de Newton. Son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la mecánica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo, ¿ya? Entonces, primero, esto es una introducción nomás, así que no vamos a pasar como rápido esta parte, ¿ya? Después nos vamos a ir más lento en la parte que nos importa. Isaac Newton, ¿quién fue? Fue un científico y matemático inglés, una de las mentes más brillantes que ha habido, desarrolló varias leyes. Lo principal que desarrolló, la ley universal de la gravedad, un nuevo campo en las matemáticas que es lo que se conoce como el cálculo, y sus tres famosas leyes del movimiento, que es lo que vamos a conocer el día de hoy, ¿ya? Después igual lo voy a subir al Classroom, así que no se preocupen, van a poder volver a ver. Ya. ¿Qué son las leyes de Newton? Entonces, también se conocen como las leyes del movimiento de Newton. Son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la mecánica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. ¿Ya? Entonces, todo tiene que ver con el movimiento. Tenemos aquí lo que es el concepto de fuerza. Entonces, principalmente, entender acá que la fuerza es una unidad vectorial, ya al igual como la velocidad y la aceleración. ¿Por qué es una unidad vectorial? Porque tiene una dirección, un sentido y una magnitud, ¿ya? Entonces son unidades vectoriales. Ya, bueno, lo de abajo no es como tan relevante. Yo creo que es como lo más a lo que nos lleva la clase de hoy día, que es esto. Ya la primera ley de Newton. Esto es lo principal que tenemos que trabajar el día de hoy. Ya, la primera ley de Newton tenemos que, dice, en ausencia de fuerzas externas, un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento a velocidad constante. Esto es, con rapidez constante en línea recta. ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos lo que aparece en el dibujito, dice acá, el balón cambiará su estado de movimiento o reposo solo cuando se aplique una fuerza externa. Entonces, si yo tengo un balón, solo un balón, ese balón no se va a mover por sí solo, va a estar en un estado de inercia, va a estar en un estado de reposo. ¿Cuándo va a cambiar su estado? Cuando se le aplica una fuerza externa. Entonces ahí sale ese estado de inercia y se genera el movimiento. Pero el balón por sí solo va a estar ahí quieto. ¿Ya? Entonces eso va a estar ahí quieto, no varía, entonces el estado de inercia tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué es lo que es la inercia? En física, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en un estado de reposo o movimiento. Mientras no se aplique sobre ellos alguna fuerza o la resistencia que opone la materia al modificar su estado de reposo o movimiento, entonces como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay una fuerza actuando sobre él. Ya, entonces, entender que lo podemos ver desde dos lados. Si tenemos un objeto en reposo, este objeto va a permanecer en reposo. Si tenemos un objeto en movimiento con una velocidad constante, la única forma, ese también se conoce como un estado de inercia, y la forma de sacarlo de ese estado de inercia es aplicando una fuerza contraria. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una partícula o cualquier otra cosa, persona, pelota, perro, etcétera, en reposo. Entonces, cualquier cosa que esté quieta está en reposo. Por ejemplo, yo tengo el celular encima de la mesa, entonces el celular está en reposo. No hay ninguna fuerza que esté sobre él. Número 2 dice aquí, cuando vamos en el auto y frenamos bruscamente, entonces nuestro cuerpo tiende a irse hacia adelante. Entonces nosotros cuando vamos en el auto vamos en estado de inercia. ¿Sí? Vamos en estado de inercia, y si el auto frena bruscamente, nuestro cuerpo se va a tender a irse para adelante, entonces va a cambiar nuestro estado de inercia, vamos por esa fuerza que se aplicó al frenar. Después dice cuando empujamos un cajón, un carrito de compra que esté en reposo. Entonces, cuando uno va a comprar al supermercado, va llevando el carrito, saca el carrito de su estado de inercia, porque el carrito por sí solo no se va a mover. Entonces,
Nosotros lo sacamos de ese estado de inercia. Después dice acá un automóvil que viaja a velocidad constante. Entonces, cuando va un auto a velocidad constante, también está dentro de un estado de inercia. Y por último, cuando frenamos algún objeto que viene con velocidad constante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí en la imagen sale un ciclista que se le cruza a un perro. Entonces, el ciclista tuvo que frenar bruscamente y él cambia su estado de inercia y sale disparado de la bicicleta. Denme un segundo que me acordé que había una compañera del otro segundo que no alcanzó a llegar a su clase. Profe, ya me uní. ¿Ah? Ya me uní, soy yo. ¿Ah, ya se unió ya? Me acordé Sí, recién, lo siento. no importa. Ya, entonces ahí tenemos lo que es el estado de inercia. Entonces ahora, la segunda ley de Newton, que esto es como lo principal, lo que vamos a trabajar después, ¿ya? Entonces esto necesito que estén como muy atentos. Entonces establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir esto? Con otras palabras, porque lo vamos a ver después, ya no se preocupen, eso lo vamos a entender ahí más ratito. De esta forma podemos relacionar la fuerza y la masa de un objeto con el siguiente enunciado. ¿Ya? Entonces, el enunciado dice lo siguiente acá. Dice que la fuerza va a ser igual a una derivada en el tiempo de la masa por la velocidad. ¿Ya? Esto, una d partido en dt es una derivada. Yo sé que ustedes no han visto derivadas, todavía no lo van a ver, entonces, pero esto es súper simple de entender. Tengo la derivada a través del tiempo, tengo una masa y tengo una velocidad. ¿Cuál depende del tiempo? La masa no depende del tiempo. La unidad, si ustedes ven la unidad de medida de la masa, no tiene tiempo, pero la velocidad sí depende del tiempo. ¿Por qué depende del tiempo? Porque recuerden que la velocidad es masa es en metro partido en segundo. Entonces depende del tiempo. Entonces esta derivada a través del tiempo afecta a la velocidad. Entonces, al aplicar esta derivada a la velocidad, obtenemos aceleración. Eso quiere decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ya esto es lo que nos importa. Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora va a explicarle lo que le salía en el enunciado anterior. Entonces, veamos la imagen que está abajo, esta imagen. Tenemos una persona que está aplicando la misma fuerza. Entonces, nos decía el enunciado anterior que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Eso quiere decir que si yo aplico aplico una fuerza alta, voy a lograr una aceleración alta. Si aplico una fuerza baja, genero una aceleración baja. Pero esto también va a depender de la masa. Y la masa con la aceleración son inversamente proporcionales. Quiere decir que si tengo, en este caso, por ejemplo, él está primero golpeando una pelota de golf. La masa de esa pelota de golf es mucho más chica que la de ese camión, ¿verdad? Entonces, si tengo una masa chica, voy a generar una aceleración grande. En cambio, si aplico la misma fuerza, le está pegando al camión, voy a tener una masa más grande que voy a generar una aceleración más baja. Entonces eso me dice que si tengo la masa y la aceleración son inversamente proporcionales. Mientras más grande la aceleración, más chica la masa. Mientras más grande la masa, más chica la aceleración. Si estoy aplicando la misma fuerza. Ya esto es lo que como lo que más importa acá. Y después tenemos la tercera ley de Newton. Ya que resumiendo de todo este texto largo que tiene acá, al final, lo que nos dice la tercera ley de Newton es que tenemos cada fuerza que actúa tiene una reacción. Entonces, una ley de acción y reacción. Por ejemplo, aquí le pega a la pared con la pelota, entonces se aplica una fuerza sobre la pared y ¿qué hace la pared? Rebota la pelota. Entonces una fuerza de acción, reacción. Ya, es lo mismo que acá abajo, por ejemplo, cuando alguien le pega una pelota, al pegarle a la pelota, sale la fuerza en esa dirección, pero genera
otra fuerza contraria. Una fuerza de A sobre B, del pie sobre la pelota, y esta fuerza que está acá es una fuerza de B sobre A, una fuerza de reacción. ¿Ya? Entonces, eso es lo que plantea la tercera ley de Newton, ¿ya? Entonces, tenemos aquí ejemplos. Cuando brincamos, empujamos a la Tierra hacia abajo, y esto nos empuja con la misma intensidad hacia arriba. Claro, nosotros no vamos a sentir eso porque la Tierra es muy grande, pero se siente como esa diferencia. O por ejemplo, una cama elástica. Si está en la cama elástica, ¿qué ocurre ahí? Hacemos una fuerza y después la cama elástica los levanta. Una persona que rema en una lancha empuja el agua con el remo en una dirección y el agua responde empujando a la lancha en dirección contraria. Y el ejemplo más clásico que lo usamos todos los días, cuando caminamos empujamos a la tierra hacia atrás con nuestros pies, a lo cual la tierra responde empujándonos a nosotros hacia adelante con la misma fuerza, haciendo que avancemos. Entonces tenemos distintos ejemplos de acción y reacción. Y aquí está como la conclusión de lo que acabamos de ver. Ya entonces tenemos las tres leyes. La primera ley de Newton me dice que es la ley de inercia. Entonces tiene que ver que cuando tengo un cuerpo en reposo va a permanecer en reposo, y si tengo un objeto en movimiento va a permanecer en movimiento. ¿Cuál es la forma de sacarlo de ese estado de inercia? Que una fuerza actúe en esos cuerpos, ¿ya? Que lo pueda mover en su estado de reposo o que pueda frenar ese movimiento. La segunda ley de Newton tiene que ver con que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ya teniendo en cuenta que la fuerza es directamente proporcional con la aceleración y la aceleración es inversamente proporcional con la masa. Y la tercera ley de Newton tiene que ver con la ley de acción y reacción, ¿ya? Entonces la que les comentaba recién, de que si alguien empuja una pared, la pared va a estar haciendo la fuerza contraria. O este ejemplo que está acá, que es el ejemplo como más clásico que se puede ver, que si alguien está tirando la cuerda, cuando va a ocurrir la salida de acción y reacción, cuando, por ejemplo, este lado, el lado de la derecha y el lado de la izquierda, estén los dos quietos, no se estén desplazando, sino que tienen la misma distancia. Entonces tengo una ley de acción y reacción. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, miren, eso tiene que ver con la clase como en materia. Ahora lo vamos a llevar a lo que trabajaron la semana pasada, ya que tiene que ver con los diagramas de cuerpo libre, pero le vamos a ir aplicando unos datos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es exactamente la misma guía. La diferencia es que le vamos a ir agregando unos datos y después en la tarde les voy a mandar, que más tarde les mando la guía como final de esto. Entonces, vamos a partir primero haciendo el diagrama cuerpo libre en el ejercicio A. Ya, entonces tenemos, ahí está nuestro plano para poder hacer el diagrama. Y vamos a ver acá. ¿Qué fuerzas están involucradas? Tengo una fuerza normal. Y tengo una fuerza peso. No, peso. ¿Ya? Recuerden que lo pueden escribir así como peso, también pueden, como ustedes quieran. De cualquiera de las dos formas se entiende. Dejarla con esa P mejor. Vamos a escribir de nuevo porque se ve fea. Fuerza peso. ¿Ya? Aquí lo que vamos a considerar también, que lo vamos a hacer más adelante, que la gravedad, que son 9,8 metros partido en segundo cuadrado, lo vamos a considerar como 10 para simplificar los cálculos. ¿Ya? En este caso lo vamos a considerar como 10. Entonces, vamos a suponer que la masa de este cuerpo son de 5 kilogramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este cuerpo que está quieto, está en reposo. Si está en reposo, no se está moviendo, no hay ninguna fuerza que lo esté moviendo, voy a considerar que la aceleración que tiene este cuerpo es 0. Ya sé que la aceleración es 0.
¿Por qué 0? Porque no se está moviendo ese cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener las fuerzas involucradas en este movimiento y vamos a tener dos ejes, las fuerzas en X más las fuerzas en Y, ¿ya? Porque tenemos aquí un X y acá un Y, entonces tenemos fuerza en X, fuerza en Y, y por la segunda ley de Newton sabemos que eso es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Entonces, fuerza en X. Vamos a ver primero en el eje X. Si yo observo el eje X, observo mi diagrama cuerpo libre, no tengo ninguna fuerza. Recuerden que este es el eje X. Y este es el eje Y. No tengo ninguna fuerza ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa fuerza es 0. Entonces vamos a tener que la fuerza va a ser igual solo a la fuerza en Y. La fuerza en Y, ¿qué es lo que es? Vemos el eje Y, tenemos una fuerza normal que está apuntando hacia arriba, menos una fuerza peso que está apuntando hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a considerar que acá está positivo, estos dos son los positivos, y está acá en el eje negativo. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces ahora, la aceleración, me dijeron por enunciado que esto era 0, porque está quieto. Entonces aquí voy a tener que normal va a ser igual a la fuerza de peso. Entonces la normal va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad. ¿Cuánto vale la masa en este caso? 5 kilogramos por la gravedad que vamos a considerarlo ahora como 10 metros segundo al cuadrado. Eso quiere decir que la normal va a ser igual a 50 kilogramos metros segundo al cuadrado, pero todas esas unidades es lo mismo que yo coloque 50 newton. Ya, recuerden que en física es muy importante la unidad de medida. Ya, entonces eso sería como calcular, y calculamos si dan cuenta la fuerza normal. Ahora, ¿tienen alguna duda con eso hasta ahí? Profe, Dígame. yo me perdí en la parte donde dijo que la normal es igual a la fuerza de peso. Ah, ya. Estoy atrás. Tenemos acá, mira. Dice normal menos peso es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Aquí tenemos que la aceleración es 0. Entonces, vamos a agregar un pasito acá. La normal menos el peso va a ser igual a 0. Entonces, después, ¿qué dice? Que ese peso que está negativo lo pasa a la derecha. Entonces, acá por eso me queda después que la normal es igual al peso. De ahí aparece eso. ¿Sí? Aquí lo que no tienen que confundirse es que la normal no se calcula como m por g. No quiere decir que normal sea igual a m por g, en el sentido de que yo no puedo llegar a calcular eso. Siempre tengo que pasar por este paso. Ya hacer esta relación antes. No puedo llegar a asumir esa parte. Entonces tengo que ver qué ocurre acá y después puedo hacer esta relación. Lo puedo considerar como fórmula que eso siempre se cumple. Eso es a lo que quiero llegar. La fuerza peso siempre va a ser la masa por la gravedad. Eso sí que es la fórmula, pero de la normal no. Ya, entonces ¿se entendió ese ejercicio? Sí, parece que sí. Me pueden preguntar por el chat si quieren, si les da vergüenza preguntar. O si les da vergüenza decir. Sí, profe. Ya, bacán.
Entonces, vamos a hacer ahora la letra C. Voy a borrar esto, recuerden que se está grabando, así que no hay problema. Letra C. Vamos a bajar un poquito acá para que tengamos más espacio para trabajar. Lo vamos a llevar a la pizarra. Ya, entonces en la letra C tenemos un plano. Encima de este plano hay un bloque. Ya, tenemos ese bloque que tiene una masa, que tiene una masa M. Tengo una fuerza que se está aplicando. Y a esto le vamos a dibujar roce, para que también tenga roce. Yo sé que el C no tenía roce, pero le vamos a colocar roce. Entonces, ¿qué datos vamos a tener? Vamos a tener el primer dato. Vamos a ver aquí las barritas. Ya, entonces, el primer dato que tenemos es que la masa van a ser 10 kilogramos. Vamos a tener una fuerza de 200 newton. ¿Ya? Y vamos a tener un coeficiente de roce de un 0.3. Y quiero conocer la aceleración de ese cuerpo. ¿Ya? Entonces, fíjense acá en algo. Vamos a empezar como a explicar estos conceptos que aparecen acá nuevos. Por ejemplo, el coeficiente de roce. ¿Por qué estamos sacando ese valor? Porque la fuerza de roce se calcula como el coeficiente de roce que tiene por la fuerza normal. Entonces, aquí aparece la fuerza normal y es por eso que necesitamos encontrar su valor. Pero la fuerza normal no tiene una ecuación para encontrar, sino que siempre hay que hacer esta relación entre valores. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestros datos para poder trabajar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de esta situación. Vamos a cambiar el color para que se note. Entonces tenemos, como está sobre una superficie, tengo fuerza normal. Como tiene una masa, tengo fuerza peso. Si tengo una fuerza que se está aplicando a la derecha, el movimiento va a estar hacia ese lado, entonces la fuerza de roce va a ir contrario al movimiento. Entonces, si se dan cuenta, ahí estaría nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer la misma relación que se hizo anteriormente con las fuerzas. Entonces vamos a tener la fuerza. La fuerza va a ser igual a la fuerza en X más la fuerza en Y. Ya, como recomendación, siempre partan por la fuerza en Y. Ahí esto va a ser igual a una masa por una aceleración. Que esta es la aceleración que yo quiero encontrar. Entonces vamos a partir por la fuerza en Y. Solo la fuerza en Y. Entonces yo miro mi diagrama cuerpo libre y yo digo, tengo la normal que está apuntando hacia arriba y la fuerza peso que está apuntando hacia abajo. Entonces la normal va a estar positiva menos la fuerza de peso que está negativa. Llegamos a lo mismo que anteriormente. Y eso va a ser igual a una masa por una aceleración en I. Entonces ahora yo analizo lo siguiente y digo, ¿este cuerpo se está moviendo en el eje Y o se está moviendo en el eje X? ¿En qué eje se mueve ese cuerpo? X. En el eje X, ¿verdad? Entonces en el eje Y la aceleración va a ser 0. ¿Ya? Entonces en el eje Y la aceleración es 0. Entonces aquí esto se hace 0 porque el movimiento está en el eje X. O sea, me va a quedar que la normal
menos el peso va a ser igual a 0. O sea que la normal va a ser igual al peso. Y esto va a ser igual, en este caso la normal va a ser igual a 10 kilogramos por la aceleración de gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado. O sea que la fuerza normal va a ser igual a 100 newton. Ya, entonces, ahora vamos a tener acá las fuerzas en X. Ahí sacamos las fuerzas que están involucradas en Y, porque al final esto me da 0. Entonces la fuerza en Y da 0. Pero lo que me sirve es este dato, que la normal es igual a 100 newton. ¿Para qué me sirve ese dato? Porque ahora me voy a la fuerza en X y tengo una fuerza que se está aplicando a la derecha menos la fuerza de roce. Y eso me va a dar igual a una masa por la aceleración en X. ¿Ya? Entonces, la fuerza que se está aplicando son 200 newton. La fuerza de roce, como les comenté aquí, la fuerza de roce, el coeficiente, eso quiere decir 0.3 por los 100. Y eso me va a dar igual a la masa por esta aceleración que yo desconozco. Ahora aquí puedo reemplazar la masa. La masa en este caso que son los 10 kilogramos. Entonces ahora me queda 200 menos 0.3%. 0.3%, eso me da 30. Entonces acá me queda 200 menos 30 igual a Profe, 10 por la aceleración. Dime. ¿por qué puso 200? 200 por esta fuerza que está acá, mira, por esa fuerza que está ahí. Esa fuerza como esa cuerda que está tirando al objeto. Ah, ya. ¿Ya? Aquí le están los valores. Entonces 200 es esa fuerza. Entonces aquí me queda 200 menos 30, 170 newton, igual a 10, de que este son kilogramos, por la aceleración en X. Entonces después aquí me va a quedar 170, y si ustedes se acuerdan que newton es lo mismo que kilogramos metro segundo cuadrado, y eso va a estar dividido en 10 kilogramos. Entonces ahí se van los kilogramos, y me queda en metro partido por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que la aceleración en X, hago esta división, o sea me queda 17 metros partido en segundo cuadrado. Entonces esa es la aceleración de X. Ahora, como último paso, la aceleración, al igual que la fuerza, tiene componente en X más componente en Y. En este caso, la aceleración en Y es 0, y la aceleración en X entonces me queda con los 17. O sea que la aceleración del sistema son 17 metros partido en segundo al cuadrado. ¿Se entendió? ¿Se entendió ese? Muy complicado. Sí, sí se entendió, profe. Ya, bacán. Ya miren, para como explicarlo al tiro, en la prueba no van a entrar ejercicios con plano inclinado, ¿ya? Solo van a entrar ejercicios de este tipo, como el que acabamos de ver. De este tipo, ¿ya? Entonces, ¿qué les pueden preguntar? Por ejemplo, lo que acabamos de ver, ¿cuánto es la aceleración? O les pueden preguntar cuánto tiene que ser la fuerza que se aplique para poder sacarlo del estado de inercia, o cuánto va a ser el coeficiente de roce para aplicar una fuerza y que el objeto no se mueva. Eso pueden ir preguntando, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer el último así.
Vamos a pensar en el mismo diagrama. Miren, fíjense acá, voy a borrar solo lo que no vamos a utilizar. Sale la goma. ¿Por qué sale? No, se borra así. No quiero borrar esto. Ya, pero aquí lo que vamos a hacer es vamos a cambiar los datos. Eso es lo que vamos a cambiar acá. El diagrama cuerpo libre lo vamos a seguir manteniendo. Y lo que quiero que veamos es lo siguiente. Imaginemos que tenemos un cuerpo de una masa de 12 kilogramos. ¿Ya? Y tengo una fuerza de 60 newton. Y quiero ver cuánto tiene que ser el valor del coeficiente para que la aceleración sea 0, o sea, para que el objeto se encuentre en reposo. ¿Cuánto tiene que ser el coeficiente de roce para mantener el cuerpo quieto al recibir una fuerza de 60 newton? Eso es lo que me están preguntando. Ya, entonces, tengo la masa, tengo la fuerza, no conozco el coeficiente de roce, que eso es lo que tengo que encontrar. Entonces, veamos acá. Tenemos la fuerza en I. Hay que recordar que tenemos fuerza, KF. Vamos a borrar aquí mejor para que alcance. Tenemos que la fuerza es igual a una fuerza en X más una fuerza en Y. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces ahora, tomamos la fuerza en Y. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a tener lo mismo. Normal, porque el mismo diagrama de cuerpo libre, menos el peso, igual a la masa por la aceleración. Como nos dice que está en reposo, sabemos que esto, que está en estado de inercia, está quieto, eso nos da 0. Y que la normal va a ser igual al peso. Entonces la normal en este caso va a ser los 12 kilogramos por los 10 metros segundo cuadrado. Eso quiere decir que la normal nos da 120. Sí, 120 newton. Profe, una pregunta, ¿por qué siempre se multiplica por 10? Porque acuérdate que la fuerza peso, la fuerza peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Cachai? Y la gravedad yo sé que es 9,8, pero la vamos a utilizar como 10 para simplificar los cálculos. Ya para que sea más fácil, la vamos a utilizar como 10. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por eso siempre es por 10. La masa que tiene el cuerpo, por ejemplo, en este caso son 12 kilogramos por la gravedad, por los 10. Entonces siempre la fuerza peso se calcula igual, por la masa por la gravedad. Ah, ya entendí. Gracias. ¿Ya? Entonces ahora, ya tenemos la fuerza normal, nos falta calcular la fuerza en X. Fuerza en X, ¿qué tenemos? Tenemos una fuerza que se está aplicando hacia la derecha menos la fuerza de roce. Y eso me da igual a una masa por una aceleración, pero este en X. Recuerda que estará en Y. Entonces, ¿qué tenemos con esto acá? La fuerza que se está aplicando son 60 newton. Menos la fuerza de roce. ¿Cuánto va a ser la fuerza de roce? Esperemos un poco, que aquí no voy a dar, porque tengo una... A ver, no, se está multiplicando por un... No, está bien. Estoy leyendo, está bien. La fuerza roce, recordemos que la fuerza roce era el coeficiente de roce por la normal, que en este caso son 120 newton. Y la masa por la aceleración, como yo quiero encontrar cuando esto está en reposo, la aceleración va a ser 0. Entonces, ¿qué me da con esto? Que me va a quedar 60 igual
a ese coeficiente de roce que ando buscando por 120. ¿Por qué lo traspasé de lado? Porque acá está negativo para que esto quedara positivo. Entonces el coeficiente de roce va a ser igual a 60 sobre 120. O sea que el coeficiente de roce va a ser 0.5. ¿Se entendió? Sí, Esos son los ejercicios que van a entrar en la evaluación. De ese tipo van a ser. ¿Ya? De la guía, especialmente la guía 2, 3, la 4, y sería esta clase que estamos haciendo ahora. Eso es lo principal que va a entrar. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que vimos? Profe, yo tengo una No, duda. Dígame. Pregúntame su duda. En la fuerza I, ¿por qué se termina calculando la normal y no la fuerza de peso? Porque la fuerza de peso yo la puedo calcular. La fuerza de peso es una fórmula, una ecuación que sale al tiro. Que la fuerza de peso es esto. Fuerza de peso igual a la masa por la gravedad. ¿Ya? En cambio, la normal yo no tengo una fórmula para encontrar cuánto es la normal. Pero sí necesito ese valor para después poder usarlo con el coeficiente de roce. Porque acuérdate que la fuerza de roce es igual al mu sub k por la normal. Entonces, si yo no tengo este valor, esa normal, no puedo conocer la fuerza de roce que hace. Entonces, por eso necesito calcular esa normal allá. Y al final, si te das cuenta, están igualados, es lo mismo. ¿Ya? En este caso no varía ahí, que hay casi siempre los ejercicios son así. No tienen como mucha ciencia en esta parte. Siempre se evalúan de la misma forma. Pero no es que vamos a sacar directo la normal. Por eso que hay que sacar como desde la fuerza peso, sacar la normal. ¿Alguna otra consulta? profe, Dígame. ¿cuáles pueden ser las incógnitas que va a pedir la prueba? Aceleración, coeficiente de roce, puede ser aceleración, puede ser coeficiente de roce, puede ser fuerza. Esas tres son las principales que pueden salir. Ya, ¿y vamos a diagrama hacer, de cuerpo libre no va a salir? hoy también, pues el diagrama de cuerpo libre va más que fijo. Ya, yo les recomiendo, les voy a mandar la guía más tarde, vamos a repasar, voy a ver el tema de la fecha de las pruebas, que ya debería estar listo como ese calendario, y sabiendo la fecha de la evaluación, vamos a dar de programar una clase extra para que alcancemos a repasar, una clase como de repaso antes de la evaluación, ya, pero va a entrar hasta lo que veamos el día de hoy. No va a entrar más materia que lo que acabamos de ver, ¿ok? Y el PPT va a ir al Classroom para que ustedes lo puedan revisar. Así que tienen que todos entrar ahí al Classroom. Ya. Oh, dice que el Zoom le tiró error y lo sacó de la clase. Ya, entonces, si no hay más dudas, les voy a mandar más ratito el link de la clase para que la puedan volver a revisar. Y cualquier cosa ustedes me preguntan.
Ya, entonces, que estén bien, cuídense y cualquier cosa me preguntan. Más tarde les comparto, les voy a compartir la guía a través del Classroom igual, ¿ya? Ya. Pero antes de que se desconecten, por favor. Antes de que se desconecten, que tengo que ver la gente que se conectó. Ya. Ya, muchas gracias por la participación, que estén bien y cualquier cosa me escriben. Cuídense. Adiós. Chao. Chao, profe. Chao. Profe. Chao. Chao.